Hola, buenas, ¿cómo están? Bueno, preparamos un video sobre el Imperio Neoasirio, tema importantísimo dentro de nuestra materia, pero claro, como ameritaba cierta atención, lo tuvimos que dividir en dos partes. En esta primera parte, ustedes van a ver todo lo que tiene que ver con la cronología y la geografía del Imperio Neoasirio. Y en el próximo video vamos ahora sí a profundizar en lo que dice el subtítulo, aquí en esta primera diapositiva, expansión y organización política. Como siempre compartimos alguna imagen ilustrativa del tema en nuestra primera diapositiva. Aquí tenemos el famoso asedio, asedio y luego conquista y saqueo de la ciudad de Lajish por parte de las tropas asirias para ya la época de máxima expansión del imperio asirio. Los asirios son muy importantes dentro de nuestra disciplina. Primero, desde la Biblia, así como de los autores clásicos, se conservaban las memorias de los asirios como el primer gran imperio del cercano Oriente Antiguo. En efecto, a mediados del siglo XIX, cuando se realizan las primeras campañas arqueológicas en aquel territorio gobernado en aquel entonces por el Imperio Otomano, y cuando comienzan a descifrarse las escrituras cuneiformes, claro, a esta nueva disciplina se la denominó asiriología, pues estaba dedicada a conocer este pasado que venía de este mundo asirio. Sin embargo, como ya vimos en nuestra materia, muy rápidamente los investigadores se dieron cuenta que la historia era mucho más antigua de lo que decían los autores clásicos, de lo que decía la Biblia. Por ejemplo, comenzó a conocerse que había habido un rey Hammurabi, que había habido un reino de Akkad, una tercera dinastía de Ur, vale decir todo lo que vimos en nuestra materia. Esto hace un siglo y medio atrás, hace 2 siglos, no se conocía. Aquí tenemos una imagen que está en el Museo Británico, pues justamente estas primeras campañas fueron llevadas adelante por británicos, por franceses, en el contexto de la competencia imperialista durante el siglo XIX en toda esta región del Medio Oriente, donde, como decíamos, gobernaba el Imperio Otomano, y bueno, y muchas de las cosas que encontraron se las llevaron directamente a sus respectivas capitales y hoy forman parte de las atracciones principales de los museos. Muy bien, para comenzar y solo a modo de repaso, eh, tengamos presente quiénes eran los asirios, ¿no? La palabra asirios, Asiria, viene de Ashur, que era el nombre de la ciudad, que también era el nombre del dios de la ciudad. Esta ciudad que se ubicaba en las riberas del río Tigris, al norte de la Mesopotamia. La población en torno a esta región hablaba un dialecto de la lengua acadia, el dialecto septentrional, podríamos decir, que justamente se conoce como asirio, para diferenciarlo del meridional, que es el dialecto babilonio o babilónico. Bueno, este dialecto también tiene variaciones, producto del paso del tiempo. Los documentos más antiguos se los conoce como paleoasirios, corresponden al Bronce Medio. Luego viene el periodo medio asirio, que correspondería al bronce tardío, y el último, neoasirio, que corresponde ya a la edad de hierro. Aquí tenemos un mapa en la parte inferior de la diapositiva. Esta sería la región de Asiria, aproximadamente, mientras que en esta otra red, donde vemos las distintas lenguas semíticas, ahí tenemos el grupo de las lenguas semíticas orientales en el centro y el grupo de los dialectos acadios, como bien indica allí, el dialecto babilonio, babilónico, repetimos, del sur de la Mesopotamia, y el dialecto del norte de la Mesopotamia, el asirio. A decir verdad, cuando uno piensa, aborda el imperio neoasirio como una estructura política,
con todo un cuerpo de funcionarios, una división administrativa, pero también una ideología, debería entonces comenzar su historia ya durante la época del Bronce Tardío, temática que ustedes conocen por videos anteriores. Comencemos repasando mínimamente cuál era la situación política durante el Bronce Tardío en la región del Cercano Oriente. Ante todo tenemos la presencia de lo que algunos llaman grandes potencias, el Reino Nuevo en Egipto, el Reino de Hatti o el Imperio Hitita en Anatolia, que se disputaban la región de Siria-Palestina, pero también el reino de Mitanni, sobre todo a comienzos del Bronce Tardío, que también disputaba la región, sobre todo del norte del Levante, fundamentalmente Siria. Es en este contexto donde tenemos que incluir a Asiria, que para comienzo del Bronce Tardío formaba parte del reino de Mitanni como una entidad política subordinada a estos reyes hurritas, pero es a partir del reinado de Ashurbanipal I en el siglo XIV, ya cuando el reino de Mitanni había entrado en crisis. Fíjense ustedes en la columna de al lado que había distintos reyes gobernando de forma simultánea, algunos de ellos respondiendo de manera directa a los reyes hititas, y es a partir de la época entonces decíamos de Ashurbanipal cuando el poder asirio recupera su autonomía y logra establecer su dominio en la región del Alto Tigris. Ya más adelante, para el período de Adad-Nirari I, tenemos la expansión y la consolidación ya de una suerte de primer imperio asirio, en este caso se lo conoce como Imperio Medio Asirio, y fíjense que algunos pocos años antes los asirios debían compartir el dominio político de la Alta Mesopotamia, sobre todo con el reino de Hanigalbat, que es otro nombre para el reino de Mitanni. También los reyes casitas de Babilonia, Karduniash es el nombre de Babilonia durante la época casita, y como ven ustedes también al norte el reino de Hatti, el imperio hitita. Como decíamos, ya para la época de Adad-Nirari, para el último siglo del Bronce Tardío, en la Alta Mesopotamia hay un único poder hegemónico que es Asiria, que ya directamente linda con los dominios bajo soberanía de los reyes hititas, del imperio hitita. Para finalizar con lo que es el Bronce Tardío, debemos señalar el reinado de Tukulti-Ninurta I, quien logra consolidar el dominio asirio en los contrafuertes de los montes Tauros y Sagros, y también logra controlar, por decirlo de alguna manera, a los reyes babilonios. Se discute entre los especialistas si logró conquistar por lo menos la parte central de lo que era la Mesopotamia, pero las relaciones ya en lo que es toda la región de la Mesopotamia, en términos políticos, parecen inclinarse, ahora sí definitivamente, hacia el centro asirio como la nueva capital política de toda la Mesopotamia, relegando en un segundo lugar a Babilonia, que conserva aún, a pesar de todo, su lugar central como capital simbólica, religiosa, cultural de toda la región de la Mesopotamia. Pero bueno, también como vimos en videos anteriores, el Bronce Tardío finaliza con una crisis, en el caso del Mediterráneo vinculada al movimiento de los pueblos del mar, pero en lo que es la región de Asiria, vinculada con el movimiento de poblaciones arameas. Luego del reinado de Tukulti-Ninurta, el poder asirio vuelve a contraerse y muchas de esas regiones son escenario de la emergencia de nuevos reinos, de reinos arameos, otros de pequeños reinos hititas, eh, herederos pero muy pequeños de lo que había sido el imperio hitita durante el Bronce Tardío. Entonces se vuelve a un escenario fragmentado donde ya no es posible hablar de grandes potencias, sino de unidades políticas muy débiles y pequeñas. Comienza así la Edad del Hierro. Sobre esta temática contamos con otros videos para profundizar en alguno de sus regiones.
fundamentalmente la región del sur del Levante, Palestina, porque para muchos investigadores esta es la época de los jueces, de la monarquía unida, tema en el que no nos vamos a meter ahora. Pero volviendo a la columna que nos interesa, que es la columna de los reyes asirios, tenemos que esperar hasta el reinado de Ashur-dan a fines del siglo X a.C. para ver una lenta recuperación del poder asirio, quienes comienzan a expandirse una vez más por el territorio de la Alta Mesopotamia. Luego tenemos para destacar los reinados de Ashurnasirpal II y de Salmanasar III durante el siglo IX, que es la época ya cuando se vuelve una vez más a consolidar el dominio asirio, repetimos, en toda la parte de la Alta Mesopotamia, y comienzan a realizarse campañas militares significativas en el territorio del Levante, también en el sur de la Mesopotamia, así como en la parte norte, es decir, en lo que es la región de los montes Taurus, y hacia el este, en la región de los montes Sagros. Algunos años más adelante tenemos la figura destacada del rey Tiglat-Pileser III, quien logra una importante expansión del imperio en las regiones aquí en círculo azul, en gran parte de lo que es Siria, también al sur del Levante, pero también la inclusión nada más y nada menos de Babilonia a este imperio neo-asirio. Más adelante, durante el reinado de Sargón II, para fines del siglo VIII a.C., tenemos una mayor expansión que ahora incluye todo el Levante, también la isla de Chipre, parte importante de lo que es Anatolia, de lo que es Turquía, la región de los Agros, la región vinculada a de las tribus medas, así como también la región más meridional de Mesopotamia, donde estaban las tribus caldeas. Más adelante, durante los reinados de Asarhadón y de Asurbanipal, los últimos grandes reyes del imperio asirio, se produce la máxima expansión, que incluye ahora la región de Elam al este y Egipto, hasta el Alto Egipto. Así que fíjense ustedes cómo este poder político, que tiene su origen en el norte de la Mesopotamia, en las riberas del río Tigris, poco a poco va creciendo y a partir del siglo X a.C. tiene una expansión fenomenal como nunca antes vista y termina por conquistar todas las regiones que estuvimos estudiando en la materia hasta ahora. Su límite septentrional son las montañas, de los montes Tauros al este de los montes Sagros, y su límite meridional es el desierto siro-arábigo. Veamos ahora un mapa a todo color, que por ahí es mucho más claro. Aquí tenemos un color naranja con distintas intensidades. La parte más oscura, fíjense que está ahí en la Alta Mesopotamia, en el Alto Tigris, en torno a la región, como decíamos, de Ashur, de Nínive. Este era el territorio que gobernaba Ashur-dan, apenas iniciado, ¿no? Este imperio neo-asirio. Ya para la época de Salmanasar III, como veíamos, hay un dominio efectivo de gran parte de lo que es la Alta Mesopotamia, pero para la época de Asurbanipal, el último gran rey asirio, hay un dominio, como veíamos, de las regiones que trabajamos en nuestra materia. Mesopotamia de manera integral, Siria, Palestina, Egipto e incluso parte de los Montes Sagros, parte de Turquía, etc. Muy bien, a la derecha tenemos una cronología que ustedes pueden encontrar en el libro de Amélie Court. Aquí tenemos todos los reyes con sus respectivos años de reinado, arrancando una vez más de Ashur-dan II y llegando hasta Ashur-uballit II, que fue el último rey asirio, cuestión que vamos a trabajar después, cómo fue la caída, ¿no?, de este importante imperio. Hay distintas maneras de periodizar y de dividir la historia del imperio neo-asirio. Naturalmente vamos a seguir aquí la propuesta por la autora Amélie Court.
tenemos una primera parte que es lo que se llama la recuperación, lo que veíamos antes. Es decir, estos primeros años de reinado donde los asirios vuelven a tener un dominio efectivo sobre aquella región que habían gobernado durante el periodo medio asirio, en la época del Bronce Tardío, antes de la crisis del siglo XII. Luego, a partir de Ashurnasirpal II y durante el reinado de Salmanasar III, se produce un crecimiento, una primera expansión, tanto hacia el sur, como hacia el norte, como hacia el oeste. Pero a esto le sucede una suerte de crisis, de problemas dinásticos, que no solamente interrumpen esta expansión, sino que dan lugar a una suerte de fragmentación política, pero a partir de mediados del octavo siglo antes de Cristo, del reinado de Tiglat-Pileser III, se produce una segunda expansión y definitiva consolidación del imperio que va a durar hasta el reinado, como veíamos, de Asurbanipal, cuyo reinado finaliza aproximadamente entre el 631 y el 627 a.C. Luego viene una última fase muy mal conocida, aquí las fuentes son pocas y confusas, unos últimos 3 reyes asirios que ya atraviesan una fuerte crisis, producto de la acción militar emprendida por un lado por caldeos y por otro lado por medos. Luego vamos a trabajar cómo fue esta crisis y esta caída, ¿no?, del imperio neoasirio. Pues bien, tenemos aquí entonces con esta primer parte del video todo lo que tiene que ver con la cronología y todo lo que tiene que ver con el espacio. En el próximo video sí vamos a meternos con lo que tienen que ver con la organización y la estructura política e ideológica de este importante imperio.